Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con Pablo Busaca. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariano? Un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Súper bienvenido venir acá. No, al contrario, gracias a vos por venir. O sea, Pablo es una de las personas que quizás tiene un mayor recorrido, no solamente en la función de HR, sino después también, o sea, hoy lidera como CEO el grupo Sueza. Además, tiene experiencia de haber sido fundador de empresas, fundó HRDots Latam, es miembro de varias asociaciones, entre las cuales está Vistage, y acompaña a líderes en su desarrollo, es speaker. Bueno, la verdad que creo que vamos a sacar provecho de contar con vos hoy. Gracias, seguro que sí. Bien, como para arrancar, o sea, y creo que siempre está bueno romper el hielo Ujú. en estas charlas, y abro generalmente estas reuniones con temas amplios. Hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, todo este contexto que estamos viviendo en general, que tiene que ver con este mundo que cambia constantemente, o sea, obviamente muy influenciado por el tema de la tecnología, pero también por los cambios sociales que se dan. Y quizás me gustaría preguntarte respecto de tendencias que vos ves en el mundo del talento, de la gestión Ok. del talento en general, sobre todo a través del Prisma, que es una organización de servicios como la que vos liderás. Buenísimo el tema. Súper interesante para disparar varias cosas, ¿no? Que se me van ocurriendo. Eh, Creo que una gran tendencia, digamos, por ponerlo de alguna manera, que atraviesa algunas prácticas, tiene que ver con esto de eh, habernos dado cuenta desde HR. Yo me siento que estoy en HR, ¿no? En un rol de acompañar sí, más externo, en algunos casos de asesorar, pero creo que nos dimos cuenta en HR ya hace un buen tiempo, pero más que nada ahora, que tenemos clientes, ¿no? Que en el buen sentido, nuestros colaboradores, como los venimos llamando, también son nuestros clientes. Comentábamos también en algún momento cómo inclusive algunos roles y algunas personas influyentes de recursos humanos pasan a dirigir un negocio completo. Y esto no es casual. Esto para mí tiene que ver con la perspectiva del cliente externo y del cliente interno, y finalmente HR entendiendo que tiene que reaprender, ¿no? Tiene que olvidarse algunas cosas, otras por supuesto son un camino construido, recorrido, que capitaliza, y a partir de ahí hay que subir y hay que seguir, pero también tenemos que volver a aprender y volver a entender cómo primero conocer a ese cliente interno, más allá de ser un colaborador, y después cómo colaborar con ese cliente interno. Y ese cliente interno a su vez tiene múltiples capas, porque por un lado está el cliente colaborador, por otro lado está el cliente jefe de ese colaborador, y así en la estructura. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que hay una tendencia muy positiva en mi perspectiva, muy sana, en mi opinión, de ver una faceta más del colaborador, del trabajador, y es que es el cliente de la organización y por ende el cliente de recursos humanos, y que al ser cliente se transforma en embajador, ¿sí? Ajá. En embajador del producto, de la marca, del servicio, y esto abre de nuevo otra serie a ver, de planos para seguir creciendo y seguir apalancando. Entonces, esa es una tendencia que yo estoy viendo. Y la otra que me parece que es un poquito, no tan común, pero me parece que está empezando a surgir, tiene que ver con agregarle una capa de conciencia a las prácticas, a las políticas y, en definitiva, a las actividades de HR. Con esto que quiero decir es no pensar la práctica y la política per se o porque la tenemos que hacer, sino entender los múltiples impactos que tiene en el individuo, ¿no? En la persona, más allá del espacio que ocupa dentro de la organización. Bien, bien. Uno de los temas que generalmente van asociados con la transformación en las organizaciones hoy están íntimamente ligados con la transformación digital, o sea, y lo que es la llegada bueno, de la inteligencia artificial. Creo que como titular, ¿no? Pero después ya Ujú. venimos transformando las organizaciones hace tiempo a través de grandes procesos de digitalización. Sí. Entonces, cuando vemos esta realidad y lo trasladamos a las organizaciones, ¿vos en qué sectores pensás o en qué áreas principalmente ves que va a haber Ujú. una mayor
transformación y un mayor impacto de este fenómeno. Está buenísimo. Y y te soy honesto que es un tema que se viene planteando mucho en- también en los distintos ámbitos y comunidades como vos comentaste y otros más que Sí, participo, ¿no? Y hay varios temas para compartir mi visión, que no es la visión, pero es mía. Y uno tiene que ver con que me parece que hubo un momento, ¿no? Ahora un año, 2 años, en el cual parecía que todo lo íbamos a hacer con AI, ¿no? De pronto, absolutamente todo, ¿no? Y eso me parece que más allá a ver, de una típica reacción a un momento y a un cambio trascendental y dramático del mundo, porque realmente lo es, pero más allá de ese momento creo que eh, tenemos que seguir valorando algunos aspectos, algunas cuestiones que no necesariamente van a estar atravesadas por la nueva tecnología. Así como te digo esto, te digo algo que puede parecer un poco inclusive contradictorio con lo anterior, pero no lo es, se articula y es esto que no lo digo yo, no, creo que lo decía algún pensador, ahora me olvidé, que no hay negocio que no sea un negocio de tecnología, ¿no? claro. Y acá me paro para decir, claramente los procesos que llevamos adelante, las gestiones pueden mejorar o pueden ser distintas de cara a los clientes con una palanca tecnológica. Si vos me decís qué áreas van a ser más atravesadas por esto, yo casi que lo pienso al revés. Digo, si estás en un área donde la tecnología no está participando en alguna palanca que te genera eficiencia en tiempos o en costos por lo menos, ¿no? Como la capa primaria inicial, si estás en un área que esto no está pasando, repensá qué está pasando en ese área, porque alguien más seguro lo está haciendo. ¿Qué pasa cuando alguien más lo está haciendo y vos no? Bueno, estás perdiendo una ventaja competitiva claramente. Ahora, en ese equilibrio de que no todo es AI, no todo lo resuelvo con tecnología, pero cuidado porque en algún lugar de mis procesos, de mi organización, puede agregar valor, en ese equilibrio estaría bueno ubicarse y eso dependerá de cada organización. Em, Claramente la función de HR me parece que tiene muchos espacios para eficientizar a través de la tecnología. No significa que eliminemos ciertas capas, ¿no? Y bueno, no me quiero ir por las ramas porque no sé si vamos para ahí, no me lo preguntaste, pero también este miedo que había o que hay, o esta preocupación de qué va a pasar con algunos puestos de trabajo, con otros, y creo que es todo lo contrario. Creo que lo que tiene que pasar o lo que va a pasar es que vamos a aprender cosas nuevas. Y aprendiendo otro tipo adquiriendo otro tipo de habilidades, vamos a ser competitivos en un nuevo mundo. A ver, no creo que sea un escenario de pérdida, creo que es un escenario mucho más delicado que tiene que ver con nuestra capacidad para seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Por ahí lo veo. Coincido en esta mirada, creo que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con cómo la tecnología va transformando en muchos puntos que generalmente lo vemos como negativos, hay en cierta forma también oportunidades que aparecen, porque en definitiva la tecnología es un habilitador para que aparezcan nuevos puestos de Claro. trabajo, se generen nuevas necesidades de conocimientos que hoy, empezando por ejemplo, por el punto de la inteligencia artificial, si tuvieses que decir, o sea, contra quién competimos cuando vamos a adquirir conocimiento de inteligencia artificial en un mundo que empezó hace un ratito, estamos casi todos en igualdad de condiciones. Entonces, el que esté aprendiendo probablemente se convierta en experto Claro. y sea muy competitivo en corto plazo. Entonces, todo lo que termina haciendo que pase una amenaza también trae esa oportunidad. Pero hablabas bien de lo que es el aprendizaje y el desarrollo capaz de esas habilidades y a veces no es tan fácil, o sea, dentro de las organizaciones poder desarrollarlas, ¿no? Ujú. Entonces, quizás en ese sentido, ¿qué pueden hacer las empresas como para empezar a adquirir habilidades digitales, o sea, y quizás también, o sea, habilidades que tengan que ver con la gestión del cambio y la adaptación y mantenerlas, o sea, como para no dejar de ser competitivos? Siempre cuando se plantea esto me acuerdo de un gran jefe que tuve, el,
el CEO de una división que yo trabajaba en recursos humanos, el CEO de Siemens. Eh, por allá lejos, pues yo, viste, como dijiste al principio, tengo experiencia, eso implica que tengo varios años. Por allá lejos, hace unos cuantos años, estaba digamos, el trend de invertir, que sigue estando afortunadamente, pero un poco novedoso en innovación y creatividad. Y traigo esto de la mano porque siempre decía, él decía, que contratemos un gerente de innovación no significa que vamos a ser una empresa innovadora. Claro. Y esto hace un año, 2 años, cuando empezó todo, digamos, todo este momento de cambio trascendental de la mano de la tecnología en el mundo, me empezó a venir el recuerdo de esas conversaciones que teníamos con las personas de la organización, que dirigíamos la organización. Y acá creo que está pasando algo similar, y hasta lo he escuchado. Digo, tenemos que poner un gerente de AI. Puede que sí, no digo que no, pero eso no va a implicar el cambio cultural, ¿no? Y un poco de eso es lo que me parece que lo que traías recién, ¿no? Estamos hablando de un cambio cultural, no estamos hablando de un cambio de herramientas, ni siquiera un cambio de tecnología. Creo que esto es muchísimo más profundo, mucho más profundo. Eh, por lo cual, ¿qué pueden hacer las empresas? Creo que lo que no tienen que hacer es centralizar el cambio en alguien, sino abordarlo desde de una trayectoria cultural, ¿sí? Que atraviese las distintas áreas y los distintos niveles de la organización. A partir de ahí, típicamente, y vuelvo, entender, ¿no? Como habla Jeff Bezos, dice que en sus reuniones deja una silla vacía siempre, y esa silla vacía representa al cliente, ¿no? Entonces, en los management meetings de ellos, tienen una silla vacía porque dice, no nos olvidemos que hay un cliente que tiene que estar obteniendo valor de las decisiones que tomemos. Y acá me parece que es lo mismo. En este análisis de las necesidades, de lo que debo desarrollarme, ¿qué espera el cliente? ¿No? ¿Qué espera el cliente externo en esa silla vacía? ¿Y qué espera el cliente interno, ¿no? Mi colaborador en esa silla vacía? A partir de ahí, ¿cuáles son las habilidades, las destrezas, los conocimientos que tengo que desarrollar internamente? Eh, y como bien lo decías recién, estamos todos en un punto de partida muy, muy similar, muy cerca, donde todavía en lo personal no le creo mucho a aquel que dice que es un experto en esto, porque es un experto de unos pocos meses, ¿no? Un poquito tiempo. De unos pocos años, sí. Por lo cual, creo que lo que las organizaciones, en resumen, podrían hacer o deberían hacer es entender que este es un cambio cultural y abordarlo desde esa filosofía para después trabajarlo en términos de desarrollo de personas. Hace un ratito charlábamos, Paulo, con vos respecto de tu recorrido previo en funciones de recursos humanos y después yendo a funciones de dirección general. Y en ese punto creo relevante, primero, resaltar que no es lo más común, o sea, y la verdad que es un orgullo generalmente gente de la profesión llegando a esos roles. Pero por otro lado, también me imagino que algunas de las habilidades y algunos de los conocimientos que, o sea, tenías previamente en roles de gestión de personas, te pudieron ser útiles al momento de tomar ese desafío. Entonces me gustaría un poco saber, o sea, cuáles son las habilidades o los conocimientos que mejor te ayudaron a tomar el nuevo rol y en qué cosas tuviste que empezar a mirar o aprender o a desarrollarte. Está buenísima la pregunta. Sí, sin dudas, el, el paso por una gestión de personas, sea como sea el puesto, agrega muchísimo valor, porque ahí ves como realmente la teoría se vuelve práctica cuando identificás que uno de los assets claves es la gestión de equipos, inclusive la detección o la selección de qué talentos van a acompañar a cada área de negocio, ¿no? Entonces, en definitiva, quienes hemos tenido la fortuna, el honor de conducir áreas de personas en el pasado, y lo hemos hecho con conciencia, ese skill ejercitado realmente es un agregado de valor enorme. Como así también digamos, esto de darle un espacio y una prioridad a la cultura de la organización, porque muchas veces puedes tener las mejores ideas,
eh, más orientadas inclusive a mercado, inclusive a clientes. No obstante, tiene que haber un equilibrio cultural y un desarrollo cultural si esas ideas implican cambio. Y en nuestra organización pasó y pasa permanentemente. Por lo cual, eh, subestimar a la cultura en una dirección de negocios realmente no es algo positivo, al contrario, puede hacer que las mejores iniciativas no se ejecuten, no se implementen. Y con respecto a qué aspectos tuve que trabajar, que desarrollar y lo sigo trabajando, claramente tienen que ver o tuvieron que ver con lo numérico, la gestión de proyectos en términos de variables que no manejaba habitualmente en HR, ¿no? Y que en HR no, a ver, se pueden mirar de costado, no tiene presupuestos, aprobaciones y demás, no obstante, el detalle numérico de ciertos proyectos, con aspectos que no me quiero ir al llano, pero impositivos, financieros y demás, claramente fue un área de desarrollo y un desafío enorme. Y ahí también es cuando esta habilidad de detectar y acompañarte con los talentos adecuados ayuda, porque en definitiva este es un trabajo de equipo y se articula con los especialistas de cada área. Ahora, una visión general de esto realmente eh, fue un desafío, lo es. Y en el segundo paso, cuando hicimos la internacionalización, claramente las habilidades que desarrollé en su momento en términos de gestión internacional sumaron. No obstante, este desafío de analizar en términos generales los proyectos se multiplicó porque en cada país hay que adaptarse y hay que adecuarse, inclusive a lo cultural. Hablabas bien de este tema de la cultura, ¿no? Y me acuerdo de esa frase que dice, ¿no? De que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Así Y es. justamente en general, o sea, es quizás lo que más hay que trabajar cuando uno está llevando procesos, o sea, de liderazgo. ¿En qué palancas de la cultura o de la gestión de la cultura vos te apoyás como para lograr que esa estrategia pueda llegar a ser realmente implementada, ¿no? ¿A qué cosas vas primero como para decir, bueno, para poder lograr, o sea, este objetivo necesito, o sea, tocar estas palancas? Sí, en mi organización donde tenemos verticales que conviven entre lo que tiene que ver con la gestión de ciertos procesos centrales y la gestión de personas, la gestión de tecnología y la gestión numérica, financiera de alguna manera, eh, claramente digamos, una de las primeras palancas tiene que ver con cuáles son los beneficios, cuáles son los aportes que nos va a traer un cambio, ¿no? Porque estamos hablando de personas muy senior en lo que respecta a cada una de las áreas que llevan, por lo cual ese es claramente un vector motivador, ¿sí? Y esa mejora, ese beneficio, puede ser en términos de negocio, pero puede ser en términos de personas, puede ser en términos de proceso, pero en definitiva poder traducir esa visión en beneficios tangibles, eh, eso me parece que apalanca muchísimo el cambio cultural que después nos va a permitir, como bien decías vos, ¿no? Que esa cultura, en lugar de desayunarse a la estrategia, la acompañe, la guíe. eh, y otra palanca que me ha dado algún buen resultado en algún momento es tener esos embajadores, ¿no? Esos sponsors internos, esos early adopters, por decirlo así, de ciertos cambios que están en algunos otros lugares de la organización y que con su ejemplo, con su liderazgo, en el día a día pueden traducir a veces las ideas en un idioma más pragmático y pueden también contagiar en el buen sentido a los demás integrantes de los equipos, ¿no? Bien, hay una cuestión que a veces para poder lograr los cambios culturales nosotros tenemos que empezar justamente por esa composición Ujú. de la organización, o sea, y por las personas. Y cuando nosotros, por ejemplo, queremos lograr una cultura que se adapta al cambio, tendríamos que trabajar, o sea, las habilidades de las personas justamente para esa adaptación al cambio, porque en Mm. definitiva las habilidades que tenga la organización va a ser el reflejo de las habilidades que puedas desarrollar en la gente. Entonces, Así es. pensando justamente en esa adaptación o en ese contexto que viene, ¿cuáles podrían llegar a ser las habilidades principales en las cuales deberíamos enfocarnos como organización?
por un lado, y por otro lado, si tuvieses que decir hacia un profesional, una persona que está en este contexto, ¿qué individualmente recomendás también trabajar? Sí, creo que hay alguna característica, una conducta, una competencia que me parece que cada vez cobra más valor y tiene que ver con la capacidad de aprendizaje, ¿no? Esto implica, digamos, varios aspectos. Uno de ellos es, en algunos casos, desaprender, como decíamos antes, pero en otros, entender, y esto es casi filosófico, entender que no vamos a tener una llegada al conocimiento, que esto es un camino permanente, es un trayecto para disfrutar, para equivocarnos, un trayecto que nos va a permitir seguir creciendo siempre y cuando sigamos en ritmo, ¿no? Andando. Entonces, resumiendo, capacidad de aprendizaje para mí es una característica central porque no podemos esperar que alguien sepa todo, sino sí podemos coincidir o esperar que queremos seguir aprendiendo lo que no sabemos, ¿no? Esto implica un autoconocimiento. Para ser dueños de nuestra propia carrera, estoy mezclando un poco las dos preguntas, Sí, pero sí, bueno, pero va la idea es surgiendo que... así. Sí, sí, eh, Tener y esto también es permanente, ¿no? Trabajar permanentemente en conocernos mejor y en entender lo que queremos saber. Las organizaciones nos acompañan en el desarrollo, nos acompañan en el crecimiento. Ahora nosotros como individuos tenemos un rol que es central y es indelegable. Es nuestra propia carrera en la que estamos trabajando. Em, por lo cual, esto del autoconocimiento y el aprendizaje continuo me parece que es clave. Otro aspecto que me parece central es la visión, permitimos usar el nombre, la visión mundial, ¿no? Se viene claro. hablando mucho de la visión global, la visión general, digo, mundial, ¿por qué? Porque claramente las barreras fueron desapareciendo y después de la pandemia claramente se borraron. La tecnología es una respuesta a las necesidades de un nuevo mundo. Entonces, una visión general donde uno entienda que estamos hablando con personas de cualquier lugar del mundo y eso implica muchísimo, muchísimo de diferencias y muchísimo de coincidencias si logramos ser empáticos, si logramos ser abiertos. Esa mirada creo que va a ayudar a mucha gente a crecer más rápidamente en su carrera, a tener una curva de aprendizaje mucho más veloz y más smooth, ¿no? Con menor resistencia y con menor costo. Em, por lo cual ahí veo que hay un aspecto central, donde ahí sí también las organizaciones colaboran, contribuyen, eh, muchas veces transparentando lo que implica trabajar alrededor del mundo, ¿no? Y no hablo solo de cuestiones de horarios, de cuestiones de procesos, sino de cuestiones culturales, que claramente pueden ser los mayores facilitadores o los mayores stoppers de algo. Totalmente. Hace un ratito, cuando te presentaba, comentaba que vos eras mentor, o sea, y acompañabas dentro de Vistage a muchos líderes. O sea, y generalmente, en general, cuando uno trabaja con líderes, se pone en el rol, o sea, y escucha las preocupaciones y, bueno, los desafíos que tienen. Cuando en estas conversaciones vas relevando este tema de desafíos y capaz principales preocupaciones, ¿qué es lo que te viene a la mesa más comúnmente? Claramente, eso es algo que más allá del cambio de los tiempos digamos, de todo lo que implica esta época, siguen siendo las personas, lejos. Y eso a mí me maravilla, me pone contento, me genera, digamos, renovar la pasión de esto que elegimos, que tiene que ver con trabajar cerca de la gestión de personas en el rol que a cada uno le toque, porque los desafíos claramente tienen que ver con la gestión de las personas y con lo que las personas pueden motorizar en términos de estos cambios. Claramente, en mi perspectiva hoy, quizás más coyuntural de esta parte de la región de Argentina, pero también lo veo en otros países en un grado menor, pero está muy presente. Creo que estamos empezando una época de hacer foco en la eficiencia. En términos locales, cuando hemos pasado una tormenta bastante grande, como puede ser este momento, empieza a haber una mirada mucho más detallada
de lo que nosotros estamos entregando, de cada una de las variables de lo que nosotros tenemos que dar como organización, de servicios, de productos, lo que los clientes empiezan a volver a mirar, a volver a esperar, ¿no? La expectativa del cliente y la experiencia que nosotros queremos generar. Y en términos de Latinoamérica, creo que después de la pandemia esto también empezó a tener una prioridad y un foco distinto en cuán eficiente soy, cómo me diferencio con la experiencia de mis colaboradores, con la experiencia de mis clientes. Habiendo pasado la tormenta de la pandemia, o habiendo pasado alguna tormenta macroeconómica en alguno de nuestros países, creo que es momento donde estamos empezando a mirar un poco más lejos, y ese mirar más lejos implica ser eficientes. Esa eficiencia se traduce primero en personas, procesos, tecnología, gestión, ¿no? Cuando mirás hoy desde tu rol la función de recursos humanos, ¿no? Y ves a esos profesionales, las personas que se están formando y están quizás creciendo en el área, ¿qué les recomendarías como áreas de desarrollo? Sobre todo teniendo en cuenta la visión que hoy tenés desde el otro lado, pero también, o sea, esta mirada del mundo, ¿no? Y de esta apertura que necesita una función como la de gestión de gente, que no necesariamente a veces está en contacto tan directo con el negocio. Si bien creo que se avanzó mucho, o sea, en cuanto a que el rol se vaya involucrando y se vaya metiendo y vaya aprendiendo. Todavía cuando hablamos con los diferentes profesionales y hablamos con las áreas y hablamos con los líderes, en general todavía falta, o sea, bastante en el camino por recorrer. Mm. Sí, coincido en todo lo que decís. Primero que a ver, si yo lo miro un poco históricamente, el otro día escribí un artículo acerca de esto, el espacio, por decirlo así, el espacio que ocupa la gestión de personas en un negocio ha dado un crecimiento dramático en los últimos años, ¿no? Claramente. Hoy inclusive estamos viendo, como hablábamos antes, especialistas en personas que pasan a ser especialistas en negocios completos. Esto claramente es una señal, ¿no? Una señal de los tiempos. Por lo cual creo que hay un camino allanado, bastante más que hace 10 años, que hace 15 años, que hace 20 años. Esto no implica que eso haya resuelto de por sí la gestión. Ahora viene un desafío que creo que es adicional y tiene que ver con cómo ocupo ese espacio, ¿no? El espacio está, con qué habilidades lo ocupo, y eso es un poco lo que traes a colación. Y esas habilidades creo que tienen que seguir manteniéndonos el foco en las personas y en lo que ellas necesitan, en lo que ellas esperan, y en cómo han cambiado los tiempos en función de eso. Y como especialistas y gestores de personas dentro de las organizaciones, muchas veces nos toca el rol más difícil, que es contarle a la organización que hay ciertos aspectos y ciertos paradigmas que están cambiando o que ya cambiaron, y eso genera resistencia. Cuando nosotros empezamos a hablar digamos, nosotros como especialistas de recursos humanos empezamos a hablar de que el talento hoy mira mucho la situación híbrida o presencial, que mira desde dónde puede trabajar o no puede trabajar, las nuevas generaciones conviviendo con generaciones anteriores en el mismo lugar de trabajo. En definitiva, muchas veces son situaciones para aprender, situaciones para cambiar, y no necesariamente son, digamos, escuchadas con mucha felicidad por parte de la Claro. empresa, pero ese es el rol. Entonces me parece que el rol es estar muy despiertos, ver mucho el mercado, mantenernos en red, estar como lo hacemos en general, ¿no? Muy comunicados, muy cooperativos y colaborativos con colegas del mercado para entender qué está pasando en el mercado, y que la única visión no es la del accionista, no es la del CEO, no es la de mi negocio, sino que hay una visión de mercado, porque los talentos en definitiva lo que hacen es gestionarse a cross mercado, ¿no? Y entonces tengo que estar muy actualizado de lo que está pasando para poder seguir siendo atractivo para ellos. Recién comentabas que escribiste un artículo hace poco y sé que sos de compartir bastante tu conocimiento, entonces me gustaría capaz que puedas comentarnos dónde te podemos encontrar en redes Sí, generalmente. con gusto. Mi lugar natural que se ha ido dando es LinkedIn. Estoy como Paulo Busaca, con doble C, así que claramente pueden
Ahí es un gusto siempre recibir y dar. Creo absolutamente en este enfoque filosófico de abundancia, donde, digamos, cuando generamos y cuando damos, como vos lo estás haciendo hoy, con esta amabilidad y generosidad de invitarme, creo que todo nos suma a todos. Bien. Bueno, otra de las cosas que son una cara adicional de esto, de los cambios que mencionabas, ¿no? De la hibridez, del trabajo capaz más de varias generaciones en el mismo lugar de empleo. También hay una cuestión respecto de el plazo por el cual yo estoy dispuesto a quizás estar en una organización y engancharme con ese proyecto. Y, o sea, quizás antes, por lo menos mi generación era muy... Ya el empleo de por vida no se pensaba, pero sí se pensaba que era más de largo plazo. Y uno hablaba de un time span de quizás 10 años, ponele. Pero hoy en día eso se redujo. También incluso aparecieron nuevas formas de contratación que antes un plazo fijo, un proyecto por 3 meses o decir el trabajo de manera freelance era quizás menos común y hoy empieza a crecer. Ujú. ¿Esto para vos es una tendencia que va a seguir avanzando y es un nuevo mundo laboral, o sea, que nos vamos a encontrar? ¿Pensás que es solamente una cuestión temporal? ¿Cómo lo ves? Está buenísimo lo que planteas. Es muy interesante y hiciste a ver, sacaste una foto de este panorama tal cual es. Em, Creo que esto claramente llegó para quedarse porque, permitime decirlo así, nos dimos cuenta que podemos tener varias vidas laborales, ¿no? Nos dimos cuenta que podemos cambiar, nos dimos cuenta que la carrera universitaria que eligió cada uno no necesariamente determina el rol que va a cumplir y ese rol puede que deje de interesarme en una línea de tiempo. Por lo cual, esa es mi mirada más sociológica, permíteme Ujú. decir, y para mí llegó para quedarse. Claramente, vamos, suelo interpretar que son muchas veces estas tendencias llegan con una fuerza y luego se equilibran en algún punto medio. Eh, no obstante, no me cabe duda que las organizaciones tenemos que adaptarnos a eso para seguir siendo competitivas, atractivas para el mercado y ahí de nuevo tener nuestro propio tono. ¿Qué quiero decir esto? No tenemos que de pronto transformar la organización completa para trabajar absolutamente todos por proyectos de corto plazo, sino entender cuáles son las áreas donde nosotros como empresa podemos tener esa capacidad de mirar diferente el vínculo laboral y en cuáles otras lamentablemente no. Hoy estaba en una empresa, en una organización donde típicamente es presencial, o sea que es casi imposible que no sea presencial y bueno, comentábamos acerca de la dificultad de atracción de talentos para ese tipo de organizaciones. Esa organización por ahora, por cuestiones inclusive hasta normativas legales, no puede cambiar, Claro. pero hay otras que sí. Y quizás algún rol de esa organización sí puede cambiar. Y ahí es donde me parece juega la influencia de HR en términos de despertar un poco a la organización y decir, mira, en estos roles, en estos pequeños roles, podemos ser más competitivos de lo que somos hoy, ¿no? Y en estos otros tendremos que jugar con otras reglas. Vos que estás en contacto con muchas empresas a la vez y te toca charlar también con clientes y así visitarlos, ¿cómo es la agenda de inteligencia artificial? Está buenísimo. La veo con muchas ganas, la veo con mucho interés y todavía la veo con mucho por todos, y me incluyo absolutamente, por recorrer y por aprender. Eh, Creo que cada área hoy está empezando a entender cómo le puede impactar positivamente esta tecnología y que tenemos absolutamente todo por crecer. Eh, hay mucho interés y eso me parece que es lo más valioso, lo que percibo hoy. Mucho interés por saber, mucho interés por entender hasta dónde llega y también un poquito de fantasía de que nos va a resolver algunos problemas que tenemos que resolver nosotros, ¿no? Pero me parece que hay mucho por hacer. Esperemos que no nos quedemos con las ganas solamente, o sea, y Sí. realmente tengamos algo más de acción. Por supuesto, o sea, como decíamos hace un rato, creo que esto está obviamente en sus inicios y empezó hace un ratito, pero la Así verdad que es. el efecto multiplicador que va a traer, o sea, creo que nos va a hacer llevar una agenda más activa y seguramente si no lo estamos haciendo ahora, lo vamos a estar haciendo en muy breve. ¿Algún mensaje te gustaría dejarnos? Sí, a ver,
pensando en la gente que te ve, que te escucha y que nos interesa, nos apasionan los temas de recursos humanos, es un poco lo que hablamos, pero casi en dos transversales. Uno, modo aprendiz permanente. O sea, hoy, después de varios años de recorrido, me gusta pensar que no sé nada y digamos, con ese approach ir a conocer algo nuevo, con un approach genuino de aprender. Y el otro es desde dónde hacemos las cosas que hacemos en HR. Esa es una preguntita que yo me vengo haciendo hace un par de años, que me enseñó una guía que tengo y que me da mucha claridad. Es un filtro, un pasa no pasa. ¿Desde dónde lo hago? Y si ese desde dónde lo hago está alineado con el propósito, bienvenido, Gol, a romper la cultura. Si no está alineado, bueno, a revisarlo y volver. Y a repensar. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Un placer. Gracias, Mariano.